Simón de Montfort, orgulloso de su nuevo título, viajó a París para agradecer la ayuda del rey de Francia y prestarle vasallaje. Mientras Simón se pavoneaba ante el rey y la corte, en Languedoc empezaron a surgir algunos movimientos interesantes. El joven Raimundo VII, junto a algunos nobles provenzales, tomaron la ciudad de Beaucaire. Al enterarse Simón de Montfort, regresó rápidamente de París para dar un escarmiento a los que se habían atrevido a sublevarse contra su autoridad. Pero Raimundo VII organizó una excelente defensa de la ciudad y Montfort, tras casi 3 meses de asedio y lucha, se dio cuenta de que la batalla estaba en punto muerto. Sin apenas ánimo, ordenó levantar el campamento y renunció a la victoria. Además, se produjo otro hecho que pudo hacer pensar en una posible solución al conflicto. El 16 de julio de 1216 murió repentinamente Inocencio III. La noticia de la ajustada aunque significativa victoria de Raimundo VII se difundió muy rápidamente y llegó a los oídos de los tolesanos. Estos iniciaron una revuelta que les dio la ilusión perdida después de tantas luchas y tantos muertos. Pensaron que debían enfrentarse a Simón para demostrarle de una vez para siempre que Tolosa no se iba a rendir. Montfort ordenó a su ejército dirigirse a la capital del Languedoc, montó en su caballo y en 3 jornadas se plantaron ante las murallas de Tolosa y desplegó el ejército para el ataque a la ciudad. Lo primero que ordenó a los cruzados fue incendiarla, por lo que quedó prácticamente arrasada. Aunque convirtió a Tolosa en una ciudad fantasma en ruinas, pero se encendió una luz de esperanza. El siempre sombrío obispo Fulco reunió a los poderes de la ciudad para proponer llegar a un acuerdo con Montfort a cambio de la entrega de las armas. Los ciudadanos de Tolosa recibirían compensaciones por las pérdidas por el asalto de los cruzados. Para ello debían reunirse con Simón y cerrar el trato. Una vez fuera de la ciudad, la traición de Fulco se consumó. Los cónsules fueron apresados. En esta situación, Montfort hizo un llamamiento a los tolosanos. Si querían recuperar a los prisioneros, tenían que demoler las murallas de la ciudad y los edificios fortificados. Pero Tolosa hizo caso omiso de la amenaza de Simón y él decidió acabar de arrasarla. Mientras, se abandonó a los prisioneros en el campo con el juramento de no volver a la ciudad. Finalmente, los tolosanos no tuvieron más remedio que ceder a la brutalidad de los cruzados y aceptar como conde a Simón de Montfort. Una vez resuelto el problema tolosano, Simón de Montfort volvió a las andadas. En lugar de establecer el orden en el condado y asegurarse el homenaje de los nobles del sur, se dedicó a combatir cualquier ejército o castillo que perteneciese a los condes de Foix o fuesen amigos de los cátaros. Pero se produjo un hecho inesperado y que alteró todos los planes de Raimundo VI, legítimo conde de Tolosa, que prosiguió su exilio en Cataluña, donde se instaló tras su estancia en Inglaterra. Su prioridad continuaba siendo volver a Languedoc y recuperar sus posesiones. Por ello estaba informado minuciosamente de los movimientos del enemigo. Un día decidió que había llegado el momento y con un grupo de nobles cabalgó hacia Tolosa. Al alba del 13 de septiembre de 1217, unos misteriosos caballeros embozados hasta los ojos entraron en la ciudad recién despierta. La gente los miraba. De pronto uno de ellos descubrió su cara y la gente que pasaba por su lado quedó asombrada. El conde Raimundo VI había vuelto. La gente lo aclamó, pero no había tiempo para celebraciones, pues sin duda Simón de Montfort se enteraría muy pronto de su presencia en la ciudad y llegaría en pocas jornadas.
Como era de esperar, Simón llegó a principios de octubre a las puertas de la ciudad. Tolosa le traía demasiadas situaciones desagradables para gobernarla. Debía destruirla para levantar de nuevo, sin noblez del sur, que obstaculizasen el desarrollo de la política. Sin previo aviso ni preparación de ataque, lanzó el ejército en pos de la matanza de todos los que se interpusieran en el camino, pero se topó con la mejor defensa hasta entonces. Entre sangrientas e inútiles batallas transcurrieron más de 8 meses de cerco. Otra sorpresa animó a los tolosanos. Un jinete se escabulló de la vigilancia de los cruzados y entró en la ciudad. El conde Raimundo estaba preparando la estrategia de un nuevo ataque cuando le llegó la noticia de que su hijo Raimundo estaba en Tolosa. Al ver las circunstancias, Simón de Montfort pidió nuevamente refuerzos a Francia. Concedidos estos, no llegaron a ser determinantes en el triunfo final, ya que uno de los protagonistas murió de manera repentina. La mañana del 25 de julio de 1218, los defensores salieron para hacer un ataque sorpresa. Consiguieron pillar a todo el mundo desprevenido, hasta a Simón, que estaba en misa. Salió con su brillante armadura y se unió a los combatientes que estaban luchando cuerpo a cuerpo. En un lance de la batalla, Montfort levantó la cabeza y vio a un amigo malherido. Cuando se disponía a acercarse para socorrerlo, solo tuvo tiempo de oír un golpe sordo y el gruñido de su propia garganta. Una enorme piedra le dio en la cabeza y falleció al instante. Una crónica relata el suceso de esta manera tan clara. Una piedra dio allí donde debía y alcanzó a Simón, justo sobre el casco, de manera que los ojos, el cerebro, los dientes y la frente saltaron en pedazos. Cuando los cruzados se dieron cuenta de la muerte de su capitán, retrocedieron y abandonaron la lucha, mientras los clérigos que vivían dentro de Tolosa hicieron sonar las campanas para celebrar la victoria. El hijo de Simón tomó las riendas del ejército, pero sintiéndose incapaz de continuar la lucha, levantó el asedio y se marchó de Carcassonne. Tras la muerte de Domingo de Guzmán, los dominicos continuaron la visión de vencer a la herejía por medio de la predicación y los debates. El objetivo era convertir a los herejes mediante la confrontación de los diálogos. Años más tarde, los buenos frailes se convirtieron en los odiados inquisidores. En el año 1227 Gregorio IX sucedió al gran papa Inocencio III. Desde el inicio del papado centró su pontificado en la lucha contra el catarismo por la vía religiosa, pero de manera muy distinta. Se sirvió de las mismas órdenes mendicantes que tanto habían combatido a los herejes, pero ordenó a éstas, en vez de dialogar y predicar, juzgar y castigar. Al principio Gregorio IX impulsó unos tribunales controlados por los obispos que en casos excepcionales podían detener a un hereje y, si era culpable, juzgarlo y entregarlo al noble que correspondiera para que se hiciera efectiva la sentencia. Al principio estos tribunales rara vez se constituían debido a la falta de organización y poca preparación de los obispos. En el año 1231 el Papa se percató de que debía impulsar un tribunal controlado directamente por él y que actuara de manera decisiva en la eliminación de la herejía. En su mente estaban presentes los 10 años inútiles de cruzada y los años de los debates entre los cátaros y los prelados, que tampoco habían cosechado éxito. Todo ello le convenció de que tenía que eliminar de raíz la base de la herejía y crear el primer tribunal de la Inquisición para eliminar a los herejes. Inquisición significa investigación y, por tanto, debía ser un tribunal que diera garantía a todos, testigos, acusadores y acusados, garantía de un juicio digno y justo. Pero la realidad no fue así. Se creó la Inquisición como último recurso para suprimir el catarismo, borrar sus redes socioeconómicas y eliminar el mayor número de perfectos. Una fe sin dinero ni pastores desaparece. Las afiladas espadas de los cruzados habían servido para matar en nombre de Dios, y una Inquisición creada por el Papa serviría para llevar el terror y la muerte a una población cristiana. En el nombre de Dios se quemó a los herejes como si las llamas pudieran purificar el alma. El tribunal de la Inquisición estaba formado por un juez eclesiástico, ya que lo que se juzgaba eran delitos doctrinales, pero siempre secundado por el civil, que era el que ejecutaba las decisiones del tribunal. Los procedimientos por los que actuaba el Santo Tribunal estaban detallados en un manual escrito por Bernardo de Huy
inquisidor francés, si bien el método de trabajo venía determinado por el instructor y el propio funcionamiento que generaba. El objetivo del inquisidor era investigar a través de testimonios y pruebas si eran herejes o protectores de herejes. Mediante estas investigaciones e interrogatorios se abrían numerosos registros de perfectos. Entre los años 1226 y 1229 se realizaron muchas escaramuzas de todo tipo. El mismo rey de Francia mandó a su hijo Luis VIII a la cruzada albigense. El Papa en este momento es Honorario III y de nuevo está en marcha la cruzada y la Inquisición. En noviembre de 1226, después de la campaña de Aviñón, donde permanecieron muchos tiempos en aguas pantanosas y por las epidemias contraídas, cayó enfermo y murió el 3 de noviembre de 1226, Luis VIII a los 39 años de edad. En otoño de 1229 se convocó un concilio en Tolosa con el único objetivo de fomentar medidas contra la herejía. Se llevó a cabo una compilación de cómo tratar la herejía y cuáles las sanciones que se debían imponer. Los hombres mayores de 14 años y las mujeres, a partir de los 12, tenían la obligación de denunciar ante la comisión a cualquier persona en la que observasen conductas heréticas. De hecho, se instaló un auténtico sistema policial de denuncia y persecución. Las hogueras volvieron a asesinar a algunos herejes. Sin embargo, este sistema funcionó escasamente. En Roma se eligió a un nuevo papa, Gregorio IX, que observaba con preocupación que el método implantado no acababa de ser eficaz. El nuevo pontífice quería encontrar el sistema que unificase todos los procedimientos y metodologías y ponerlos en manos de gente experta que impusiera respeto a la voluntad de Roma. A lo largo de los años de guerra tan solo habían servido para ocupar un país, pero no para erradicar el catarismo. Mientras la Inquisición realizaba su trabajo, Raimundo VII no se quedó de brazos cruzados. Era consciente de que debía provocar una revuelta popular que le proporcionase la excusa para llevar a cabo sus planes, pero no llegó hasta el 28 de mayo de 1242, en que un grupo de rebeldes refugiados en la fortaleza de Montsegur, en la noche fue a Aviñonet y asesinó a los inquisidores que descansaban en sus habitaciones. La matanza de Aviñonet provocó una revuelta que condujo a la derrota del catarismo en la montaña de Montsegur. En el año 1204, Raimundo de Mirepoix le pidió a Raymond de Pervier, señor de estos territorios, que reconstruyese la fortaleza, y este así lo hizo. El castillo era pequeño, y no todos podían gozar de un alojamiento espacioso o lugar de reuniones para hablar y trabajar. Los perfectos mantuvieron viva la esperanza de llevar a la salvación las almas, por lo que continuaron realizando los rituales y ceremonias cátaras. Los perfectos que vivían en Montsegur representan la salvación, el momento en el que el alma acude a su reunión con el verdadero Dios. Guilabert de Cars, uno de los perfectos más importantes, le pidió a Ramón Pérez que convirtiera Montsegur en algo más seguro que un centro de reunión. Quería que la fortaleza de la cima de la montaña se transformase en la capital del catarismo, en el centro desde el cual resistir y poder salir a cualquier parte a predicar. A partir de este instante comenzaron a llegar creyentes desde todos los puntos cardinales, incluso de Cataluña, donde el catarismo se afianzaba en el señorío de Castelbó, cercano a Montsegur. La montaña se convirtió en el centro de lo que quedaba del catarismo. Se construyeron hospitales para cuidar a enfermos y casa donde tejer y predicar, pero sobre todo en el centro diplomático y estratégico de la herejía. Todo ello obligó a los perfectos a resolver un acuciante problema, como abastecer a la cantidad de gente que se estaba congregando en la cima de la montaña. El invierno de 1235 fue especialmente gélido, lo que provocó una crisis de subsistencia, aunque gracias al esfuerzo recaudador de los cátaros, los almacenes se volvieron a llenar en poco tiempo. Todo este trajín requería dinero para pagar a los comerciantes, a los intermediarios y a los soldados que protegían el castillo, y para subvencionar las constantes embajadas en lugares distintos. El dinero se obtenía a través de las donaciones de los creyentes moribundos o de los depósitos que les hacían los comerciantes. Esta vida sosegada y aparentemente tranquila del refugio cátaro se ve truncado cuando el obispo de Albi y Hugo de Arcis, senescal de Carcasona, reunieron un ejército para encontrar y ejecutar a los responsables de los asesinatos de los inquisidores en Aviñonet.
Una mañana de intenso calor descubrieron cómo empezar a subir miles de hombres por las laderas del monte. Era mayo de 1243. El asalto de Montsegur había comenzado. La situación para ambos lados era distinta. Por un lado, los habitantes de la fortaleza que habían provisto la posibilidad de un ataque y, por lo tanto, llenaron las bodegas de alimento y agua, dispuestos a soportar un largo asedio. Por otro lado, los miles de hombres que formaban el ejército no eran suficientes para rodear toda la fortaleza y dejaban de vigilar algunos pasajes que fueron fundamentales para los defensores. Además, la fortaleza estaba situada en una zona muy escarpada, por lo que las catapultas y máquinas de asalto no eran útiles en este caso. Mientras los defensores utilizaban los pequeños pasajes entre la maleza para subir víveres, enviar mensajes y abastecerse de armas. Pronto llegará el invierno y tanto unos como los otros saben que no resistirán mucho más después de 6 meses de aseo. Hugo de Arcis llamó a un grupo de vascos y gascones y les ordenó que escalasen por la espinada pared rocosa que daba a la parte trasera de la fortificación. Desde allí fue más fácil abatir las murallas con las máquinas de guerra. Una fría noche de invierno los asaltantes empezaron a escalar la pared de la montaña con armas y primeras piezas de catapulta. Avanzaban con sumo cuidado, ya que cualquier caída o ruido alertaría a los defensores, quienes lo tenían muy fácil para matarlos. La suerte les acompañó. Llegaron a la cima y sorprendieron a los pocos hombres que dormían en un pequeño baluarte y los arrojaron al vacío. Esta pequeña victoria de las huestes de Hugo de Arcis fue una gran derrota para los refugiados. Llegó el momento trágico para toda la Occitania, era el momento de la rendición. El 12 de marzo de 1242, Pedro Roger de Mirapey, jefe de los defensores, entró en negociaciones con el senescal de Carcassonne, Hugo de Arcis. Las negociaciones quedaron definidas. Los defensores tenían 15 días para entregarse. Obtuvieron el perdón por sus faltas anteriores, incluso de los crímenes de Avillonet, con la única obligación de abandonar el lugar y presentarse ante la Inquisición para someterse a un interrogatorio. Todas las personas encerradas en Montsegur quedarían libres excepto aquellas que no abjuraran de la fe cátara, cuya pena sería la muerte en la hoguera. Los dos bandos estuvieron de acuerdo, y así lo comunicó Pedro de Mirapié a los habitantes de la ciudadela. Para los ciudadanos que habían defendido con uñas y dientes la fortaleza, fueron momentos de dolor. Les quedaban 15 días para poder despedirse de los compañeros y perfectos, ya que estos se negaron a abjurar de su fe y prefirieron morir en las brasas de Dios. Además de esto, una veintena de personas pidieron recibir el consolament para acompañar a la muerte a sus fieles amigos. El 16 de marzo vencía la fecha en que debían entregarse los habitantes de Montsegur. Por la ladera del monte, caminando despacio, descendieron un río de personas que se dirigían a la libertad. Sin embargo, sus rostros reflejaban una profunda tristeza. Les seguía la hilera de la muerte. Más de 200 perfectos, cuyo destino era la hoguera. La pira funeraria se encendió con lentitud, pero en pocos segundos se convirtió en una masa de fuego. Los hombres habían vuelto a matar en nombre de Dios. La derrota del baluarte cátaro de Montsegur trajo un periodo de denuncias y restricciones por miedo a perder la vida. Los perfectos y creyentes que sobrevivieron se vieron obligados a huir. Muchos de ellos deambulaban por los campos y ciudades del Languedoc, malviviendo y sin apenas posibilidades de alimentarse. Muchos perfectos que iban sin destino fijo por los montes se agruparon con los antes grandes nobles y ahora pobres míseros que habían perdido sus hogares y sus riquezas. El cerco constante de los inquisidores y las condiciones infrahumanas de la vida en el monte obligaron a los cátaros a buscar mejor suerte en otros países. La mayoría de ellos se decantaron por ciudades italianas como Génova o Pavía. Los ciudadanos italianos, al contrario de los franceses, tenían un estatus independiente y no dependían de ningún monarca que le impusiese su ley. Cataluña también era uno de los destinos, ya que estaba cerca de los Pirineos. La Inquisición aniquiló la herejía en Languedoc, pero los años fueron pasando y aquellos creyentes que se exiliaron se convirtieron en perfectos. Y poco a poco va surgiendo la idea de volver a casa. Esto es lo que pensaron los hermanos Otier, que aprovechando una peregrinación masiva a Roma para el jubileo del 1300, emprendieron el camino hacia sus antiguos hogares. Por fin llegaron a la zona montañosa de Foix, donde se establecieron. En este momento la Inquisición pensó que el territorio estaba limpio de cátaros, pero en poco tiempo encontraron a unos creyentes que vagabundeaban por la montaña.
En 2 o 3 años, por los campos de Foix, los hermanos Autier arrastraron a 1 millón de personas bajo su fe. Así el catarismo volvió a extender sus sedes por el Languedoc. La Santa Sede y la Inquisición empezaron a sospechar que algo se estaba moviendo en el Languedoc. En principio que no se creyó que se hubiese vuelto a extender la herejía, pero con el fin de averiguarlo, el Papa nombró a 3 inquisidores con la misión de descubrir lo que sucedía. La lógica de la persecución hizo que alguien denunciara a los hermanos Autier. La maquinaria inquisitorial se volvió a poner en marcha y se llevaron a cabo auténticas redadas policiales en los pueblos para descubrir a los herejes. Entre 1305 y 1309, casi todos los prefectos de la nueva oleada instalados en Languedoc fueron encarcelados y quemados en las hogueras. Incluso Guillermo Autier fue sorprendido y ejecutado con rapidez. Pedro, su hermano, intentó escapar, pero fue apresado durante el verano de 1309. Pese a los interrogatorios en los que llegaron a utilizar la tortura, Autier no abjuró y fue condenado a muerte. En abril de 1310, Pedro Autier purificó sus cúpulas en las hogueras en el centro de Tolosa. Belibaste fue hijo de una familia campesina rica de la zona de Corberas. Su oficio era el de pastor, y pasaba largas horas yendo y viniendo por los montes con los rebaños. Su vida puede resumirse en ir sobreviviendo sin grandes sobresaltos. Sin embargo, una pelea en otoño de 1306 cambió por completo su vida. El resultado de la pelea fue la muerte de su contrincante y la huida del joven pastor, ya que la justicia francesa le perseguía. Por los lugares más recónditos de la abrupta meseta de Corberas, conocía a un grupo de creyentes cátaros que se escondían para evitar encuentros desafortunados con la Inquisición. Empezó un noviciado y en poco tiempo fue ordenado por Félix d'Alaguillard. Sin darse cuenta se convirtió en un miembro del grupo Autier. La Inquisición hacía tiempo que estaba detrás de ellos y finalmente, después de una redada en un pueblo, fue detenido. La verdadera aventura de Belibaste empezó entonces. Logró escapar de la prisión junto a su amigo d'Alaguillard y con un grupo de creyentes cruzaron los Pirineos en el año 1309, estableciéndose por un tiempo en Torroella de Montgrí. Vivieron momentos de paz hasta que su compañero inició una misión cerca de la frontera francesa. Allí fue sorprendido, detenido y llevado a la hoguera. Belibaste se quedó solo frente al grupo de exiliados. Recorrieron toda Cataluña hasta instalarse en Morella y San Mateo. La vida del grupo retornó a la tranquilidad a pesar de la azarosa vida de Belibaste. Las malas costumbres le arrastraron y cometió pecados inconcebibles para un perfecto. Para pasar desapercibido de las miradas inquisidoras, compartió vivienda con una mujer, Raimunda Martín, que en realidad era su amante. De hecho, la obligó a casarse con un amigo para disimular su embarazo. Un día un occitano paseaba por el mercado de Morella y descubrió varias personas que hablando en catalán tenían un acento del Languedoc. Se aproximó a una muchacha, se presentó y la convenció para que le llevara ante el prefecto. Conoció a Belibaste y dijo llamarse Arnaud Sicré, creyente fugitivo. En un primer encuentro explicó que su tía y su hermana tuvieron que quedarse en Francia debido a la mala salud de la primera, pero que en cuanto pudiera iría a buscarla. Poco a poco el recién llegado se fue integrando en el grupo, aprendiendo diversos oficios, y escuchaba atentamente las enseñanzas de su maestro. Tanta perfección era imposible, y el joven Sicré era un claro ejemplo. Sicré provenía de una familia reducida a la nada por la Inquisición. Su madre y hermana habían sido quemadas en la hoguera y todos sus bienes confiscados. Desesperado, Arnaud se dirigió al tribunal inquisitorial para ofrecerse a colaborar con ellos a cambio de recuperar sus posesiones. Sicré se convirtió así en un auténtico doble agente. En 1319 Arnaud Belibaste era inseparable y al final le dio permiso para que fuera en busca de su rica tía y su hermana a Francia y las trajera a San Mateo. Pasaron los meses sin tener noticias de Sicré, pero un buen día apareció por la comunidad. Volvió solo y les contó que su madre estaba enferma y su hermana se había cuidado para cuidarla. Para hacer más creíble la historia trajo consigo una considerable suma de dinero que según contó le entregó su tía para la comunidad. La alegría del prefecto fue inmensa y pensó que un día u otro tendría que recompensar la ayuda de su amado discípulo. Y ese desafortunado día llegó en la primavera de 1321, cuando le pidió a su amigo Belibaste que le acompañase a Francia a visitar a su tía enferma que tan generosamente se portó con ellos.
La traición estaba en marcha. Antes de la partida, Mogui, un compañero de Belibast, le comentó que no veía con buenos ojos su viaje a Languedoc y no se fiaba de la palabra de Arnaud. Para contentar a su amigo, Belibast le ordenó que preparase una estratagema para descubrir si Sucre era traidor o no. Una noche los dos intentaron emborrachar a Arnaud, conocedores de que el estado de embriaguez se encuentran verdades ocultas. Sucre se percató del juego y fingió emborracharse. En un momento de la noche, Morir le acompañó a acostarse. Sucre fingió que a duras penas se mantenía en pie. Morir entonces le preguntó sobre la posibilidad de estregar en Francia a Belibast, ya que era poco buscado allí. El falso borracho contestó airado que ni loco haría una cosa semejante. El prefecto y su protector se quedaron tranquilos. Tras una semana de andar a escondidas, el grupo llegó a Trivia, un pueblo de Foix. Mientras dormían plácidamente en una posada a la espera de visitar a la tía de Sucre, unos hombres armados derribaron la puerta y detuvieron a los dos menos a Sucre, el rico agente doble. Belibast fue conducido a la prisión y encadenado, y aún tuvo la fuerza de decirle a su traidor: si pudieras volver a tener sentimientos y te arrepintieras de lo que has hecho en mi contra, yo te ordenaría, y después juntos nos tiraríamos desde este torreón y tu alma y la mía subirían al lado del Padre Celestial. El testamento de un verdadero cátaro. En otoño de 1321 Belibast era conducido al patio del castillo de Villewater, donde arderá en la hoguera. Con la muerte de Belibast no desaparecieron los creyentes, aunque cada vez fueron menos, pero las llamas encendidas por la traición de Sucre hicieron desaparecer al último buen hombre.